académica interdisciplinaria somos compañeros de varias divisiones, no solo profesores, sino también estudiantes, que tenemos pues, intereses en común, ¿no? Es un grupo de trabajo abierto, plural, ¿no? Y justamente como su nombre lo dice, interdisciplinario y bueno, interdivisional también, que es una de las características de este grupo de trabajo. Esta es una primera actividad que nosotros vamos a realizar, pero quisiéramos explicarles más bien que a nosotros nos unen algunos principios comunes y básicamente son dos. De entrada, cuando nos sentamos a discutir sobre la posibilidad de articular un trabajo entre compañeros de distintas divisiones, lo primero que dijimos es debemos tener un objetivo común y tenemos que tener ciertos acuerdos de trabajo. Y uno de esos acuerdos que nos une es la preocupación por lo que ocurre hoy en día con la universidad pública. Pensamos que la universidad pública está en peligro. Hay muchas formas pues, en las que se privatiza una institución. Una de ellas pues, es una forma abierta, ¿no? Cuotas terribles que los estudiantes no pueden pagar. Y otra forma de ir privatizando es privatizar la forma en la que se construye el conocimiento y tener ciertas orientaciones que no propiamente corresponden a los objetivos con los cuales surgió esta universidad. Y eso nos pasa, y nos pasa en lo cotidiano. Ustedes seguramente, como estudiantes o como profesores o como trabajadores, ven que de repente aparecen ciertas temáticas que antes no se abordaban dentro de la institución. Y eso a nosotros nos preocupa. Y nos preocupa sobre todo porque tenemos claro que estamos en la universidad pública y que esta institución surgió con un objetivo, ¿no? Que era poder enfrentar o poder resolver los grandes problemas nacionales. Esto está en la ley orgánica, en los primeros artículos de la ley orgánica, y nosotros pensamos que algo ha pasado con la institución, no solo a partir de los años 80, cuando se introducen ciertas políticas de manera muy abierta, ¿no? En donde el capitalismo se manifiesta de una manera muy brutal y, entre otras cosas, lo que intenta hacer es modificar esos principios de las instituciones públicas. No solo ocurre con la UAM, ocurre con la UNAM, ocurre con el Politécnico. Ustedes seguramente han escuchado esta frase de que este país avanza también a estudiantazos, porque muchas de las propuestas de avanzada, de transformación de este país, ha surgido desde las universidades. Y pocas veces han sido desde la academia formal, ¿no? La mayoría de las ocasiones ha sido en esta, digamos, trascendencia que hay del conocimiento que se construye en las aulas hacia afuera, ¿no? Es decir, una de las primeras condiciones que nos da la posibilidad de estar en la universidad es esta contradicción, ¿no? Las universidades forman parte también de un sistema que se construye, un sistema económico, un sistema político, pero traen una contradicción doble de que nos hacen pensar y que nos hacen reflexionar y que por lo tanto nos hacen entender el mundo de una manera distinta, ¿no? La idea de generar este grupo de trabajo justamente tiene que ver con eso. Pensamos nosotros que tenemos pues que generar estos espacios para la defensa de la universidad pública, y pensamos también que una universidad no sirve si es solamente una universidad hacia adentro, si es una universidad en donde su conocimiento pues no está siendo trascendente, no está generando resultados, porque finalmente nosotros todos, ¿no? Somos producto pues, de toda la gente que no puede estudiar, ¿no? Entonces, los impuestos pagan nuestros salarios, en el caso de los trabajadores y de los trabajadores académicos, y pagan la posibilidad de que algunos compañeros pues, puedan ingresar a la universidad. Y pensamos que esto es muy importante tenerlo claro, porque la universidad tiene un fin social y eso es algo que nosotros tendríamos que rescatar en lo cotidiano, en las aulas, etc. Sí pensamos también que otro de los principios que nos une es no al lucro con el conocimiento, con ninguna forma del conocimiento. El conocimiento debe servir para criticar, debe servir para transformar, debe servir también para generar propuestas, y eso es algo también que a nosotros nos queda claro que este grupo de trabajo, bueno, tiene esos ciertos acuerdos que quizás son mínimos, pero que nos pueden ayudar a tener un camino en común. Habemos en la brigada, pues, de todo, ¿no? Profesores de arquitectura, de diseño industrial, sociólogos, por ahí hay un ingeniero
con tendencias de humanidades, ¿no? Y esto pues puede enriquecer el trabajo, y la idea es que también un trabajo colectivo, un trabajo organizado, siempre va a ser mejor que un trabajo individual, siempre, y va a tener pues otros resultados. Nosotros esperemos que este primer esfuerzo pues brinde también algún producto, que en este caso sea generar discusión al interior de la universidad, porque justamente otro de los objetivos que nos agrupa a nosotros como brigada es la generación del pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos para romper también todas esas limitantes que hoy tenemos para pensar, ¿no? Y no quiere decir que no seamos seres pensantes, es que a veces lo que hacemos se queda en nosotros mismos y no lo socializamos y no construimos, y eso pensamos que es una condición también fundamental para que ese conocimiento que podamos generar sea colectivo y trascienda. Algunas líneas de trabajo que nosotros vamos a ir generando a partir de este espacio de la Brigada Académica Interdisciplinaria tienen que ver en primera instancia con generar estos espacios de discusión, como son las cátedras libres, una figura que por ejemplo no existe propiamente dentro de la institución, ¿no? Pero que pues puede generar también condiciones diferentes para que nosotros podamos dialogar y podamos vertir nuestras inquietudes. Por otro lado están los ciclos de cine, que también es algo que vamos a propiciar desde la brigada. Algunos de nuestros compañeros pues tenemos ese acuerdo que es importante también la recuperación de la memoria histórica, no solamente de nuestra institución, sino en general de lo que ha pasado con esta serie de transformaciones que tiene nuestro país y que por supuesto nos condicionan a nosotros. Y por otro lado, pues, como pensamos que la universidad tiene que salir de las cuatro paredes, pues también queremos generar desde la brigada proyectos de vinculación comunitaria, y bueno, esto apenas lo estamos trabajando, pero son las líneas de trabajo que a nosotros nos hacen coincidir en este espacio, y que por supuesto cualquiera que quisiera participar pues estaría invitado, ¿no? Le voy a ceder la palabra a la compañera Lidia, es profesora de Sociología, y bueno, para que presente propiamente la cátedra y para que presente la sesión propiamente de hoy. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, compañeros. Gracias nuevamente por su presencia. Yo les voy a comentar brevemente de qué se van a tratar estas cátedras, ¿no? Como ya lo pudieron ver en los carteles, la cátedra se llama Cátedra Libre, Revolución, Revueltas y Rebeldía. Y un poco lo que vamos a presentar en estas cátedras es un intento por pensar a propósito de los 50 años del movimiento estudiantil mexicano del 68, pensar qué era lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Para nosotros, el acontecimiento del movimiento estudiantil del 68 fue un pretexto para sentarnos a pensar qué era lo que sucedía en el mundo en aquella época. Entonces, a propósito del 68, nosotros pensamos en estas cátedras como algo que nos permitiera pensar más allá de lo que es obvio, de lo que es evidente, de lo que generalmente tenemos en la cabeza cuando decimos 68, sí, Tlatelolco, la matanza de los estudiantes, y hasta ahí, ¿no? Es difícil poder articular una manera de entender el 68 no solamente como una cuestión sorpresiva y aislada, sino como lo que fue en el sentido de ser la manifestación del espíritu de una época, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros justamente pensamos estas cátedras así, para poder pensar el 68 como, o todos los acontecimientos del 68 como la manifestación de una época caracterizada por un montón de conflictos en el mundo, pero que, aunque nos pudieran parecer conflictos muy distintos, tienen raíces muy similares, ¿no? Entonces, la idea de pensar el 68 como un pretexto para exponer qué era lo que sucedía en el mundo fue lo que nos hizo articular la cátedra de la manera en la que ustedes la ven en los carteles. De esta forma tenemos articuladas sesiones para 3 diferentes bloques, para justamente exponer el espíritu de esta época alrededor del mundo, ¿no? Entonces, tenemos las 3 primeras sesiones dedicadas al bloque estadounidense, en donde vamos a observar qué era lo que pasaba en Estados Unidos en los años 60. ¿Por qué en Estados Unidos, no? Pues porque generalmente pensamos que todos los conflictos se dan en el tercer mundo, en los mundos o en los países pobres, que están excluidos de toda esta idea de progreso capitalista. Sin embargo, vamos a ver en estas 3 sesiones dedicadas a Estados Unidos que la época hacía que también al interior de los países llamados de primer mundo también existieran una serie de contradicciones y conflictos que se van a correlacionar con lo que sucede en el llamado tercer mundo, ¿no? Entonces tenemos organizadas
3 primeras sesiones para el bloque de Estados Unidos, las siguientes 3 sesiones están organizadas o dedicadas al bloque de América Latina, y la última sesión la vamos a dedicar al bloque de África y de Asia, para que veamos justamente cómo este espíritu de la época va a tener manifestaciones en todo el planeta, y que además nosotros pensamos en articularlas en 3 niveles o en 3 campos. Uno va a ser el nivel del pensamiento, es decir, qué estaba sucediendo en el pensamiento de la época, qué pensamientos estaba generando para tratar de entender lo que estaba sucediendo, para darle solución a los conflictos, para modificar la realidad. ¿Qué estaba sucediendo a nivel de la acción? ¿No? Acuérdense que todo pensamiento también tiene una relación importante con la acción. ¿Qué estaba sucediendo a nivel de la acción que expresaban los movimientos sociales de la época? ¿Y qué estaba sucediendo en el ámbito del arte, del diseño, de la cultura, ¿no? Esto justo para dar cuenta de que esos conflictos y todos estos procesos de lucha y de liberación tuvieron expresiones en distintos ámbitos. Además, para hacer, digamos, factible y posible esto que explicaba Selene al principio, de que somos una brigada interdisciplinaria. Entonces, tratar justamente de entender el espíritu de una época y los conflictos de una época desde distintos ámbitos y desde distintas disciplinas, porque justo una de las cosas que nosotros intentamos romper con la organización de estas cátedras es el cerco del pensamiento único, del pensamiento que nos hace ubicar la realidad como algo atomizado, ¿no? Pensar que lo que sucede en la cultura no tiene nada que ver con la política, con la economía, lo que sucede en México no tiene nada que ver con el mundo. Son procesos tan únicos y tan personales, ¿no? Como les gusta decir hoy a los posmodernos, que no tienen relación con ningún proceso nacional, social, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros intentamos justamente romper ese cerco del pensamiento atomizante, del pensamiento que no busca relacionar cosas, procesos, ideas, seres humanos, ¿no? Y así es como pensamos las cátedras. Entonces, como les decía, además es un intento por poder exponer o por poder abordar cosas que de verdad se los juro que no las van a ver en sus clases. No las van a ver en sus clases, ¿no? O sea, no van a ver cuál fue el proceso de liberación de los pobres oprimidos en Estados Unidos, ¿no? Lo más que llegaremos a ver serán los procesos que Estados Unidos tiene de intervención o de creación de tecnología que lo convierten en una potencia, pero no vamos a ver cuáles son sus conflictos internos, ni cómo es que los movimientos sociales o el pensamiento crítico se articuló en Estados Unidos, ¿no? Porque hay una corriente de pensamiento crítico fuertísima, importantísima en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no solamente es Donald Trump y esa gente, ¿no? Es mucho más. Entonces, nosotros pensamos justamente en exponer, en abordar esto que no se va a ver en sus clases, difícilmente lo van a ver en otros espacios, porque justo uno de nuestros objetivos, como decía Selene, es generar memoria histórica. Entonces, la única manera de generar memoria histórica es que conozcamos qué es lo que sucedió para que nos pueda permitir reflexionar lo que sucede hoy y poder aventurarnos a pensar en un futuro distinto, ¿no? Entonces, esa es la idea de las cátedras, así es como están organizadas. Están acompañadas o complementadas por un ciclo de cine que va a ser todos los jueves, ¿no? Va a estar bien bueno, ojalá que se entusiasmen con esto que les hemos contado, porque también la intención del cine es que podamos tener justo una mirada cinematográfica al espíritu de esta época que yo les comento, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos como la idea de las cátedras. La idea también de darnos cuenta que, les digo, en diferentes partes del mundo están teniendo lugar procesos de conflicto y procesos de liberación, ¿no? Esto es algo que siempre es importante tener en cuenta, ¿no? A veces nos parece que la realidad es bien apabullante, que todo ya valió queso, que todo es dominación, que todo es hegemonía, pero no es así, ¿no? O sea, todo proceso de dominación, de conflicto, tiene su contraparte en un proceso de lucha, de resistencia y en muchos casos, afortunadamente, de triunfo de nuevas ideas, de nuevas prácticas, de nuevos sistemas, ¿no? Entonces, justo eso es lo que queremos exponer, ¿no? Que no todo fue este panorama oscuro, gris y deprimente en los años 60, producto de la inflexión que estaba viviendo el sistema capitalista en ese momento, sino que también hubo todos estos procesos justamente de liberación, de lucha, de resistencia, de creación de alternativas y demás, ¿no? Entonces, esa es la idea de las cátedras. Cáiganle, está bueno, ¿no? No son buenos, la intención es justo tener esa visión. Y bueno, ahora les voy a comentar un poco de qué se va a tratar el documental. Una disculpa, el compañero que ustedes vieron anunciado en el cartel de David Bravo no pudo venir, pero no se preocupen, somos una brigada interdisciplinaria, entonces nosotros vamos a
trabajar la sesión del día de hoy, ¿no? El documental que vamos a ver se llama Panteras Negras, todo el poder para el pueblo, y es del director Leo Lee, de 1996. Es un documental que justo va a abordar un poco cuál fue este proceso de lucha que van a tener los Panteras Negras, cuál fue su discurso, cuáles fueron sus estrategias de organización hacia la liberación. Y bueno, en ese sentido les voy a hacer una presentación muy breve, ¿no? Seguramente lo que tenemos como en el imaginario cuando hablamos de Panteras Negras es esta lucha por los movimientos civiles de los negros, esta lucha en contra de la segregación y la discriminación racial. Sin embargo, una pregunta que cabría la pena hacernos, o que valdría la pena hacernos, sería, bueno, ¿por qué justo en esta época tiene estas características la lucha antirracista? Si el racismo desafortunadamente no es nuevo, no surge en el siglo XX y menos en los años 60, cuando tiene su origen esta lucha. Pues como ustedes saben, todo el problema del racismo y en especial todo el tráfico de esclavos empieza en el siglo XVI, ¿no? Con la manera en la que fueron sacados y arrebatados de sus espacios los habitantes de África y traídos a América. Todo este proceso de explotación va a tener un continuo, pero va a tener un punto de inflexión muy importante en el 19. Como ustedes saben, el 19 va a ser la época de oro, de auge del capitalismo industrial. Y este capitalismo industrial se va a nutrir muchísimo justamente de esa fuerza laboral esclava, ¿no? En el siglo XIX. Además, es el siglo en donde vamos a ver todas estas argumentaciones racistas que buscan justificar por la vía científica el por qué los negros tienen que ser explotados, el por qué los negros son inferiores, el por qué los negros tienen que ser saqueados, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a llegar al siglo XIX con cosas tan terroríficas como lo que sucedió en París, en Londres, ¿no? Con la inauguración de zoológicos humanos, ¿no? Como ustedes saben, llegaron a este tipo de atrocidades, estas ideologías y estas prácticas racistas, ¿no? De tener zoológicos humanos en donde se exhibían piezas africanas para que la gente viera el parecido que tenían con los simios y por qué entonces merecían ser tratados como tenían que ser tratados, ¿no? O sea, la historia del racismo que se vive en el siglo XIX es terrible, ¿no? Por ahí les recomiendo una película, tal vez la conocen, se llama La Venus Negra, basada en una historia real, justamente para que vean qué era lo que sucedía en esta época con el racismo en el siglo XIX. Entonces, como verán, no es nuevo el tema del racismo, ¿no? Pero ¿por qué es hasta el siglo XX en donde empieza a tener una conformación muy particular la lucha en contra justamente de este racismo, de esta discriminación y de esta segregación? En particular en Estados Unidos, como ustedes saben, Estados Unidos se forma como tal, como nación, a partir de la migración, ¿no? Todos los habitantes originarios de Estados Unidos, la gran mayoría fueron masacrados, ¿no? Los indios de Estados Unidos o de América del Norte fueron masacrados, y Estados Unidos entonces empieza a formar como nación a partir de la migración, ¿no? De la migración de europeos y también del tráfico de esclavos africanos. Entonces, en el siglo XX, lo que vamos a tener es una característica muy peculiar de estas luchas antirracistas y de estas luchas antisegregacionistas, porque creo yo que van a haber tres procesos o tres acontecimientos históricos que van a configurar la lucha de liberación de estos pueblos, ¿no? La primera va a ser el antecedente que tiene Estados Unidos de la Guerra de Secesión, ¿no? Como ustedes saben, en el siglo XIX, de 1861 a 1865, hay una guerra de secesión muy importante en Estados Unidos, en donde básicamente tenemos enfrentados dos bloques, ¿no? El bloque del norte de Estados Unidos, que representa toda esta economía industrial, modernizadora, capitalista, y el bloque del sur, que representa esta economía mucho más oligárquica, todavía centrada en la fuerza laboral esclava. Finalmente, esa guerra termina con el triunfo de del bloque de la economía capitalista industrializadora, no sin antes decir que además se va a nutrir mucho de todos los procesos de apropiación de recursos que practica Estados Unidos. Acuérdense del territorio que nos arrebataron, ¿no? En esa época, que va a ser muy importante para el proceso de desarrollo industrial de Estados Unidos. Y entonces, bueno, finalmente, producto de esta guerra del siglo XIX, gana este bloque, y entonces empezamos a ver la configuración de un Estados Unidos industrial,
hacia finales del siglo XIX, y ese es un acontecimiento importante, ¿no? Lo que sucede en el ámbito político es que entonces Estados Unidos queda separado en dos bloques, ¿no? El bloque del norte va a abolir la esclavitud, justamente, ¿no? Porque busca esta industrialización con una mano de obra moderna, liberada de este proceso, entre comillas, ¿no? De esclavitud. Y entonces ahí lo que tenemos son leyes que prohíben la segregación racial. Sin embargo, la segregación y la discriminación racial seguía existiendo de facto, ¿no? Prohibida por las leyes, pero seguía existiendo. Si le suena algo, ahí lo piensan, ¿no? Estaba prohibido en las leyes, pero se practicaba. Y en el sur, en cambio, este sur que les digo muy ligado al oligárquico, al esclavismo, que todavía sigue teniendo muchas de las características conservadoras y de ultraderecha que se fueron originando en esa época. Ahí lo que vamos a vivir es un segregacionismo que no solamente se practica, sino que además está permitido por las leyes, ¿no? Entonces, ese es un primer evento que nos va a configurar en Estados Unidos. Hubo unas luchas muy particulares en los años 60, lo que surge de la Guerra de Secesión. Después, un segundo momento va a ser lo que surge de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, el país que se erige como la potencia económica, la potencia industrial más importante va a ser justamente Estados Unidos, ¿no? Después de haber demostrado su potencial bélico con una cosa como la bomba atómica, pues ni quien le dijera que no. Entonces surge este nuevo imperio en el mundo que va a ser Estados Unidos, o se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, y eso nos va a dar una caracterización importante del tipo de luchas que vamos a tener al interior de Estados Unidos. Y por último, me parece importante como mencionar un tercer aspecto que va a configurar justamente el carácter de estas luchas, que va a ser lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial en términos políticos, que va a ser la Guerra Fría, ¿no? Estas luchas, las luchas en contra de la segregación, del racismo y por la liberación, van a tener lugar en un clima de Guerra Fría, ¿no? Con lo que eso implica. Acuérdense que por un lado tenemos al bloque socialista y al bloque capitalista enfrentados, y entonces estas luchas se van a desarrollar teniendo esos dos grandes referentes, ¿no? Teniendo por un lado la alternativa capitalista, que además acuérdense que en ese momento está viviendo el auge de lo que va a ser el Estado benefactor, ¿no? De los 40 a los 70 va a ser el auge de lo que es el Estado benefactor, y que en muchos casos, muchos analistas dicen que el Estado benefactor pues justamente va a ser la cara amable del capitalismo, ¿no? Y que va a tener justo su vigencia en los años en donde el socialismo se está presentando como una alternativa no solamente posible, sino que además probable y factible, ¿no? Real, concreta. Entonces, bueno, estos creo yo que van a ser los tres acontecimientos importantes que nos van a ir dando una serie de configuraciones para esta lucha que se va a desarrollar a partir de los años 50 en Estados Unidos, y que va a tener, bueno, algo que no les mencioné de la Guerra de Secesión es que gana el bloque industrializador, antisegregacionista del norte, pero pues bueno, obviamente eso trae una serie de consecuencias y de reacciones por parte de los grupos racistas y de los grupos, obviamente, que estaban en contra de estas prácticas. Y ahí es en donde vamos a ver el origen del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan se forma un poquito después de que termina la Guerra de Secesión, pero también se forman, como les decía, a todo proceso de dominación también hay procesos de liberación y de resistencia. También se forman otras organizaciones que van a luchar justamente por los derechos de las comunidades afrodescendientes o negras, ¿no? Una de esas va a ser ahora les digo, la Asociación por el Progreso de las Personas de Color, que se va a fundar a principios del siglo XX y que va a tener a muchos militantes. Uno de esos militantes va a ser precisamente Rosa Parks. Seguramente ustedes la han escuchado o han visto algo de Rosa Parks. Y que ella va a tener un acto de desobediencia civil muy importante en 1955, en donde ella, como trabajadora textil, si no me equivoco, era una costurera, ¿sí, no? Ubica la biografía de Rosa Parks. Viene de trabajar en el autobús, está muy cansada, ¿no? Por las jornadas tan largas que tenía de trabajo, y entonces se sienta en el autobús en un lugar que estaba originalmente destinado a los blancos. Entonces, al negarse a desocupar el lugar que estaba originalmente destinado a los blancos, eso es motivo para que sea detenida, y entonces ese acto de desobediencia de Rosa Parks va a ser como la chispa
que detona todas las movilizaciones en contra de las leyes y de las prácticas segregacionistas, ¿no? Esto empieza en Alabama y a partir de eso el acto de desobediencia que hace Rosa Parks va a tener una difusión muy importante, va a congregar a mucha gente, a muchos negros y a muchos blancos conscientes del problema racial y los va a convocar y los va a unir en prácticas de boicot, de resistencia civil pacífica y demás, justamente para romper estas prácticas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver una línea de acción política que se va a definir por la no violencia, ¿no? Por la resistencia civil pacífica y que va a tener como tres expresiones, o muchas expresiones, ¿no? Pero yo nada más les voy a mencionar tres. Una van a ser los boicots, ¿no? En el 55, con este acto que tiene de desobediencia tan digno que tiene Rosa Parks, se organizan boicots al transporte público y en el 56 logran que se eliminen las prácticas segregacionistas en el transporte público. Después esos boicots logran tener un montón de réplicas en varias partes de Estados Unidos y además de los boicots hay otras protestas, otra serie de protestas muy importantes protagonizadas sobre todo por los universitarios, que son las famosas sentadas, ¿no? Y esas consistían en que en las cafeterías no se podían sentar los estudiantes negros, los pocos estudiantes negros que llegaban a las universidades. Esos espacios estaban reservados para los estudiantes blancos, ¿no? Entonces, en algún momento, algunos estudiantes decidieron sentarse en la cafetería, nadie llegaba a atenderlos, nadie llegaba a decirles qué querían porque estaba prohibido que ellos se sentaran, pero ellos en un acto de desobediencia civil y de resistencia civil pacífica se quedaban ahí todo el tiempo, como un acto de protesta, ¿no? Y entonces estas sentadas empezaron a tener réplicas en varias universidades, en varias partes de Estados Unidos, tuvieron un eco importante, y otra práctica también fueron los famosos free ride, que fueron viajes que se organizaban del norte al sur de Estados Unidos o del sur a norte, justamente para romper estas barreras de facto y estas prácticas segregacionistas. Entonces, bueno, ese es el ejemplo de una línea de acción muy particular que van a tener estos grupos en contra de la discriminación y que además fue el más conocido, ¿no? Seguramente ustedes cuando escuchamos de la lucha por la liberación de los negros en Estados Unidos, el líder que más nos viene a la cabeza pues es Martin Luther King, ¿no? Martin Luther King, que va a ser un pastor de la iglesia bautista. Él se va a unir justamente a estos movimientos y él va a ser uno de los principales líderes que va a proponer la acción no violenta, las acciones de resistencia y demás, ¿no? Estas acciones de resistencia tuvieron, les decía, su réplica en varias partes de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que tuvieron triunfos y victorias importantes como la eliminación del segregacionismo en el transporte, en las cafeterías de las universidades, no modificaban otros problemas de fondo que estaba viviendo la comunidad negra, y que eran los problemas de pobreza, de exclusión, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, a la par que se desarrollaban estas protestas de resistencia civil pacífica, empieza a crecer una corriente de resistencia y de organización política que se da cuenta que la eliminación de estas prácticas no resuelve otros problemas mucho más lacerantes y más de fondo que está viviendo la comunidad negra, ¿no? Y ante la respuesta que empieza a tener el gobierno frente a esos actos de resistencia civil pacífica, la respuesta fue en dos sentidos, ¿no? En algún sentido tenían algunas concesiones producto de esta presión que estaban ejerciendo estos grupos por la vía pacífica, como la eliminación de estas prácticas segregacionistas que les menciono, pero en otros casos respondían con la represión, ¿no? Hubo detención de muchísimos participantes en todas estas protestas, en todas estas movilizaciones, pero por otro lado lo que se podía observar era la acción y la reacción de los grupos racistas de la sociedad estadounidense, ¿no? O sea, no solamente recibían estos grupos presión por parte del gobierno estadounidense, sino además de los grupos racistas civiles organizados en Estados Unidos, armados, ¿no? Pues Estados Unidos tiene una tradición también de violencia y de respuesta armada frente a los conflictos, que se encargaban justo de golpear, de aporrear, de lastimar y demás a todos los participantes en estas luchas, y el gobierno pues, simplemente no hacía nada, ¿no? Simplemente se hacía de la vista gorda, no ofrecía protección para las manifestaciones, no ofrecía protección para ningún tipo de actividad política para estos negros, y entonces pues bueno, empezaron
los líderes de estas organizaciones a hacer la lectura de lo que eso estaba implicando, ¿no? El gobierno estaba teniendo una participación, en unos casos activa, en otros casos pasiva, dejando que estos grupos de ultraderecha golpearan a estos manifestantes o a estos activistas, y entonces empieza a crecer otra corriente. Con esto ya termino para pasar al documental. Empieza a crecer otra corriente de lucha que empieza a reivindicar el derecho a la autodefensa, que empiezan a darse cuenta que las acciones de resistencia civil pacífica, a las cuales el gobierno responde con las leyes de derechos civiles, en donde va a hacer un énfasis muy importante en el derecho al voto de la comunidad negra, este otro grupo se va a dar cuenta que el voto no resuelve esos problemas, ¿no? Es decir, hay mucha más apertura para que los negros puedan votar, pero hay un intento por parte del gobierno estadounidense para que todas esas inconformidades se canalicen por la vía del voto y por la vía de los derechos civiles. Sin embargo, hay otro grupo de estos manifestantes y de estas personas que participan en este movimiento y de toda la comunidad negra que dicen, el voto no está resolviendo el problema, ¿no? Los negros estamos pudiendo votar, pero seguimos siendo pobres. Los negros estamos pudiendo votar, pero seguimos muriéndonos por causas o por enfermedades que pudieran resolverse. Los negros estamos pudiendo votar, pero de todos modos somos la mayoría de la población en las cárceles. ¿Qué está pasando, no? Entonces lo que estamos viendo es el surgimiento de un proceso de radicalización de estas luchas que empiezan a reivindicar el derecho a la autodefensa. Las Panteras Negras van a ser el ejemplo, uno de los ejemplos justamente de ese movimiento de autodefensa. Y ahí está lo característico de los Panteras Negras. Y es que ellos se van a dar cuenta que el problema de la segregación y de la discriminación es un problema estructural. No es un problema solamente de ideologías. Es un problema de cómo se están produciendo los recursos y cómo se están distribuyendo en la sociedad estadounidense. Y entonces ellos van a empezar, ahorita lo van a ver en el documental, a tener un discurso mucho más centrado en la crítica a las estructuras de la sociedad estadounidense, a lo que propicia el que los negros tengan que ser los pobres, el que los negros tengan que ser los encarcelados, los violentados, los que se enferman, los que no llegan a las universidades. Y entonces ellos empiezan a tener este discurso más centrado en las estructuras, y ahí vamos a ver esta diferencia, ¿no? Está este otro líder fíjense, no de los derechos civiles de los negros, sino un líder por el movimiento de la liberación de los negros, que va a ser Malcolm X. Ahí lo van a ver. Él no lucha por la integración a esta sociedad clasista, capitalista, consumista, sino por la liberación de esa sociedad. Y entonces empiezan a darse cuenta de esta característica de la sociedad. Luther King sigue defendiendo la vía no violenta, la vía pacífica. Es asesinado en 1968, pero curiosamente unos meses antes de que fuera asesinado, él empieza a tener discursos en donde se da cuenta de las limitaciones de la lucha civil pacífica y sobre todo de las limitaciones del voto. Y él empieza también a tener un discurso mucho más crítico hacia las estructuras que generan esta desigualdad tan terrible en la sociedad estadounidense, y curiosamente cuando empieza a tener esos discursos, a los pocos meses es asesinado, ¿no? Él es asesinado en abril del 68. 3 años antes ya había sido asesinado Malcolm X, ¿no? Porque él representaba, digamos, como el discurso más acabado y el discurso mucho más radical en contra de estas estructuras capitalistas en Estados Unidos. Y bueno, frente a eso, en el 66 surgen los Panteras Negras con 10 puntos que se los voy a mencionar porque no vienen en el documental, para que ustedes vean cuáles son sus 10 puntos que articulaban esa lucha, ¿no? Decían en primera, queremos libertad, ¿no? Muy vigente. Segunda, queremos pleno empleo para nuestro pueblo. Tercera, queremos el fin del robo por el capitalista a nuestra comunidad negra. Cuarto, queremos vivienda decente, adecuada para alojar a seres humanos. Vean la vigencia de estos puntos, ¿no? Queremos educación para nuestro pueblo, que muestre la verdadera naturaleza de esta decadente sociedad americana. Número 6, queremos que todos los negros sean exentos del servicio militar, ¿no? Porque además, acuérdense, son los años de la guerra de Vietnam, ¿no? Queremos un cese inmediato a la brutalidad policial y a los asesinatos de la gente negra. Queremos libertad para todos los hombres negros recluidos en prisiones federales. Queremos que toda la gente negra llevada a juicio sea procesada por un jurado compuesto por sus iguales, es decir, gente de su misma comunidad negra.
Y por último, fíjense la vigencia de esto, ¿no? Si les suena en algo con la declaración, la primera declaración de guerra de los zapatistas en el 94, queremos tierra, pan, vivienda, educación, ropa, justicia y paz. Esto fue del 66, no del 94, no del 2001, no del 2018. ¿No? Entonces vean la vigencia que tienen justamente las demandas y los puntos que articulan la lucha de este partido, los Pantera Negra, ¿no? Entonces, bueno, con esta introducción que espero que les sirva para articular lo que hay en el documental, vamos a pasar ahora al documental. El documental es una síntesis porque el documental original dura un poquito más de 2 horas, lo pueden ustedes encontrar en YouTube, pero les preparamos una síntesis que creemos que puede servir para que al final podamos comentar todas las cosas que a ustedes se les ocurran y que quieran que comentemos, ¿no?